Buenas tardes amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos, un buen comienzo de semana. Aquí estamos un poquito afectados de la voz, más que de la garganta. No tenemos ningún problema, no tenemos dolor. Pero bueno, estamos con un estado medio... el invierno no se quiere ir. Pero lo que no va a poder el invierno es dejarnos sin columnas de Atleta de Cristo. El lunes pasado estuvimos con el Chino Pires, jugador de Uruguay Montevideo. La verdad que estuvo muy buena la charla. Y hoy volvemos a tener a nuestro amigo Ever Dos Santos, que como cada lunes siempre saca unos minutitos para poder hablar del deporte, de la fe y siempre reflexionar juntos. Y bueno, queremos darle la bienvenida. ¿Cómo andás, Ever? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Hola, Pepo. Buenas tardes para todos. Gracias a Dios, bien, tranquilo, no mucha cosa, estuvimos un poco resfriados también. Traté de no estar mucho a la humedad y al frío para cuidarme un poco, porque así como estás vos, creo que está mucha gente. Como vos decís, el invierno no se quiere ir y sobre todo la humedad afecta mucho también. Y bueno, traté de no salir mucho, miré bastante fútbol. Miré eliminatorias de Europa. Lo increíble es, vos imagínate, ¿no? A mí lo más paradójico, quizás porque nosotros hacemos es todo contra todos, el formato, ¿no? Se cambió el fixture, pero sigue siendo el todos contra todos. Pero somos 10 países, ¿no? Y son como 18 fechas, ¿no? El asunto es que las eliminatorias europeas, que son muchísimos más países, empezaron ahora. O sea, lo van a hacer mucho más compacta, como, ¿te acordás? No sé si en los años 90 eran así, ¿no? Para los mundiales era 2-3 meses y ya estaba. Exactamente, eran grupos que se definían en poco tiempo los clasificados. Ahora es un formato diferente. A mí me gusta igual el formato que tenemos nosotros. Está bueno, el ida y vuelta ese está lindo. ¿Te gusta? Y te gustaba, por ejemplo, yo me acuerdo que las primeras, creo que 3 eliminatorias cerrábamos con Argentina, ¿te acordás? Sí, me acuerdo que en algún partido, me acuerdo que el último partido era con Argentina y como que fue partido de amigos, no sé si te acordás. Me acuerdo uno. Partido de amigos que estaban jugando en la cancha, pero era como que estaban en un amistoso, claro, intentando empatar para que Argentina se estaba clasificado y Uruguay clasificara, ¿no? Siempre me quedó en la mente porque siempre clasificaba el estadio y... Claro, que como que siempre clasificaba. Argentina ya había clasificado un par de fechas antes y Uruguay siempre para la repesca. Creo que hubo uno, de los 3 partidos, me parece, hubo 2-0. 0-0. Sé que hubo 1-1 con un gol de Recoba, creo que era. Y después otro del Piojo López. 0-0 y uno que le ganamos, creo que 4-2 o algo, que creo que fue el último antes de ese cambio de fixture que es el que tenemos ahora. Pero tenemos esa particularidad, que incluso ese partido, que era como el pacto de Río de la Plata, había dejado fuera a Colombia. Que por diferencia de goles no había ido a ese mundial, ¿no? Que decían que era medio... Siempre hubo tradicionalmente una buena relación entre Uruguay y Argentina, por eso a veces yo no entiendo tanto cuando hablan de clásico. Yo nunca lo vi como un clásico, la verdad siempre respeté mucho a Argentina y ellos nos respetan mucho a nosotros. A veces no entiendo cómo la gente a veces quiere que pierda a Argentina por las rivales. La verdad que no lo entiendo, sé que es parte del folclore, pero para mí ellos han sido... La verdad, muy, muy condescendientes con nosotros, estando muchas veces en inferioridad futbolística y hemos podido... Es el equipo con el cual hemos perdido más, ¿no? Nosotros literalmente creo que nos llevan como 34 partidos arriba. No tengo duda, además, de la superioridad futbolística que tienen en general los equipos argentinos, claro, salvo alguna excepción que siempre hay. Lo que sí, fue parejo entre Racing y Peñarol. No, lo que sí quizás tienen más partidos ganados, lo que sí quizás en partidos definitorios, ahí es donde nosotros hemos ganado más de las que hemos perdido. O sea, los dejamos afuera en el 87, lo dejamos afuera en el 2011, le ganamos 2 finales del mundo, la del 30, porque también la del 28. Entonces, hay como algo. Yo siempre considero que
Argentina siempre tiene, o sea, siempre quiero que gane, porque el rival para mí no es Argentina. Argentina termina yendo a todos los mundiales siempre. Sí. En la eliminatoria nuestros rivales son otros equipos, por eso cuando gana Argentina, yo está bien que ganen. Además yo disfruto como juegan, ahora disfruto como juegan. Yo no Así sé que gane Argentina y peleamos con los demás. No sé si más allá de que pueda ser folclórico, yo creo que habla de un sentimiento más de inferioridad nuestra, porque cuando le hemos plantado, o sea, cuando hemos jugado el fútbol y todo, ahí ya no le gusta a ellos, ¿viste? Ya no les gusta, o sea, pero bueno, ¿viste? Ya cuando hay algo que dicen algunos periodistas que es verdad, que cuando el rival te empieza a elogiar mucho y está todo bien, para mí es un menosprecio por debajo, ¿no? Pero cuando vos te crees competitivo, sabés obviamente que son mejores, pero le haces partido y le jugás, como le pasó, o sea, cuando le fuimos a ganar al campeón del mundo, a Argentina, y se le ganó la Bombonera, se le jugó, no se le jugó solamente de igual a igual, se le fue superior, porque tácticamente se le jugó en el mejor momento de Bielsa, ¿no? O sea que esperemos volver. Y ya te traigo a eso, porque me gustaría que me des una opinión de ya constatada la clasificación al Mundial, al 5º Mundial consecutivo de Uruguay. Que te dé una opinión sobre la clasificación. Sí, sobre todo este proceso que hemos tenido ya hace 2 años que está Bielsa, y bueno, ¿y qué expectativas ves a futuro? Con respecto a la clasificación, yo creo que cualquier técnico que estuviera al frente de Uruguay clasificaba a Uruguay. Eso primero. ¿Sí? Creo que estamos... parece? ¿Te parece? Porque sí, lo veo como un latiguillo. No, para mí totalmente convencido. ¿Sí? Uruguay, después de Argentina y Brasil, creo que es la mejor selección de América en cuanto a nombres. ¿Ecuador qué te parece? Prestigio. ¿Ecuador? Parejo, pero para mí Uruguay bien armado y con los mejores jugadores en campo es más que cualquiera de estos equipos, inclusive peleando con Brasil. Ajá. Creo que Argentina está por encima. Con respecto al proceso, muchos cambios. Obviamente que él vino a implantar su idea y fue contra muchas cosas que estaban hace tiempo en Uruguay, claro, como sabés. Vacas sagradas. Un proceso muy largo del maestro y bueno, y cambió mucho, cambió el liderazgo, cambió la forma de jugar, cambió los nombres y está bien, es válido porque él quiere implantar su idea, por eso lo trajeron, pero a mí creo que en determinado momento me costó un poco porque no estaban jugando los mejores jugadores en campo. O sea, se supone que los mejores tienen que jugar siempre, al menos es lo que yo creo, y muchas veces no estaban los mejores, eran experimentos que hacía en medio de una eliminatoria que no fue fácil, ¿no? Por lo tanto, si vos me decís, lo respeto a Bielsa como entrenador, sí, lo respeto, es un colega. No estoy de acuerdo en un montón de cosas que hizo durante esta eliminatoria, no convocando gente que se lo merecía por rendimiento y convocando gente que la verdad que yo no lo tenía en el radar ni cerca, y dejando de lado a jugadores que para mí hace 2 o 3 años marcaron una historia en Uruguay, como fue el campeonato sub-20 de campeones del mundo, y que hoy no esté jugando ningún jugador de esa sub-20 en la selección mayor. A mí me duele mucho, sí, porque fue un proceso maravilloso que tuvieron con Broly, y que se haya dejado de lado toda esa generación, la verdad me dolió mucho. Yo tenía la expectativa de que esa selección fuera la base de este próximo mundial, más algunos jugadores más experientes, obviamente. ¿Y a vos no te parece, pero era un cuadrazo? Ever, ¿no te parece que quizás, si nos ponemos a pensar, no sé, depende de los países, ¿no? Pero no todo, sacando quizás en Argentina a Messi, que ni bien fue campeón del mundo, ya lo metieron. Pero te estoy hablando como algo excepcional. Yo no sé si todos los que quizás en una vez o mismo el Kun Agüero, enseguidita a los 2 o 3 años de haber salido campeones del mundo, o teniendo quizás una buena mundial sub-20 de otros países, ya se meten de una. O sea, no hay yo no tengo la cuenta, pero yo no me acuerdo del mundial de Valverde, de Bentancur, que habíamos sido campeones sudamericanos después de mucho tiempo, y no estuvo. Es más, Valverde se quedó afuera de Rusia 2018, entonces que lo dejó el maestro. Y vos imaginate que después del Mundial 2018, y creo que el Mundial había sido 1 o 2 años atrás. Entonces, digo, sacando quizás las matemáticas, capaz que no me dan.
que se haya metido en este proceso a Luciano Rodríguez es obviamente por la calidad que tiene el jugador, aunque me parece que Bielsa no lo tiene en cuenta porque no le encuentra para su idea de juego. Para mí, Luciano debería de estar. Pero bueno, pero en el sentido de que quizás todos, por ejemplo, hoy estaba, recién se fue Ignacio Sosa, hay el 9 que está en el Villarreal, que medio que se le perdió el rastro, que no me acuerdo bien el nombre, era de defensor. Abaldo ha venido, o sea, es como que cuesta, por más que sean campeones del mundo, ¿no? Y bueno, ni que hablar el golero como Randall Rodríguez, que ha perdido pisada, ¿no? Que es una pena, ¿no? Pero he visto como que en otras generaciones se ha demorado en entrar. Yo no digo que quizás de esos equipos que vos me decís campeón del mundo, quizás después de este mundial agarremos más, no sé, me gustaría saber. Sí, bueno, a ver, todo es discutible, yo estoy hablando de afuera y si estuviera ahí también habría que analizar muchos aspectos, no es tan sencilla la cosa, a veces uno opinando de afuera lo ve muy fácil, pongo este, saco este. Sí. Pero sí creo que no se respetó el proceso de Broly. Primero no lo respetaron a Broly. Bueno, eso primero que nada. Te iba a decir. No respetaron a Broly, no respetaron su proceso y había jugadores que para mí podían haber continuado perfectamente, pasar de la sub-20 a la selección mayor sin asegurarle minutos, pero sí siendo parte de este proceso. El único, no sé si, pero me parece que el único que tuvo el proceso fue Luciano Rodríguez, que tampoco jugó. No me doy cuenta que otro jugador ha sido parte de este último proceso. No, ni siquiera Fabricio Díaz, exacto, que para mí era la joyita del equipo. Tampoco los zagueros, que para mí hicieron buenísimo los zagueros y el lateral, ¿no? Facundo González ahora se pasó estaba en el Feyenoord, ahora está en un equipo español, y ha tenido buenas. Bueno, pero además no solamente Facundo, Boselli, que jugó muy bien, el lateral izquierdo que juega en defensor, ¿cómo es? Ahí está, no me sale el nombre también ahora. Está Chagas, el derecho el de Chagas. Era Ponte. Había un buen mediocampo, había muy buenos delanteros, no sé, para mí el proceso de la selección mayor yo lo hubiese hecho con varios jugadores de esa selección. Pero más allá de eso, de que capaz que más adelante vuelvan, para mí no se respetó un proceso. Claro. Para mí las juveniles son un proceso hacia primera. Para mí, te digo a nivel personal, para mí las juveniles son un proceso hacia primera. Y si vos estás haciendo sub-17, sub-20 y te lo tenés que continuar, no podés cortarlo. Para mí lo cortaron. Después capaz que citan algunos. Pero el proceso lo cortaron seguro. Y lo cortaron a Broly y arrancaron de vuelta, arrancaron de cero. Eso para mí es no respetar lo que se hace en juveniles. Yo trabajé en equipos chicos siempre y jugué en equipos chicos como River y nosotros teníamos un proceso. Y de ese proceso que iniciamos séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, hasta primera llegamos varios. Claro. Porque había un proceso, existía un proceso hasta primera. Hoy no se respetan esos procesos. Y no digo solamente a nivel selección, digo a nivel general. Y también para mí cuando se le da la autoridad total a un entrenador, se pierde la posibilidad de negociar y de transar de acuerdo a las expectativas o a los objetivos que tiene una asociación. La asociación no depende de un técnico, no puede depender de un técnico, el técnico tiene que depender de la asociación. O sea, el técnico tiene que venir a cumplir con el objetivo que se plantea la asociación. Si lo tenía o no, no tengo idea, capaz que se lo dejaron a él, pero lo mismo te digo el proceso anterior. O sea, el tipo era intocable y no puede ser un técnico intocable. El técnico trabaja para la asociación, no la asociación trabaja para el técnico. Ahí es donde están mal las cosas. Claro. Y en los clubes muchas veces pasa lo mismo. Contratan un técnico, el técnico ese hace y deshace como quiere. Y no es así. No es así. El técnico no es la autoridad máxima de una institución. Es el presidente, es el manager o el gerente deportivo y después viene el entrenador con sus decisiones que tienen que estar alineadas con el objetivo del club. ¿Se entiende, Pipo? Sí, perfecto. Bueno, también me dijiste que este fin de semana se activaron las eliminatorias europeas. Vi un poco el comienzo del abuso de España a Turquía. Creo que fueron 4 minutos de intensidad y ya no aguantaron los turcos. Igual. Cuando dicen que Uruguay jugó bien, yo le digo, y jugó dentro de lo normal. Esto jugar bien. No, ver a España jugar bien. Claro. Obviamente, lo que pasa es que con España me parece a mí, ¿no, Ever? Porque quizás es la misma mentalidad. Lo que pasa es que ellos tienen jugadores que la meten adentro. Porque la verdad, Uruguay contra Perú, Uruguay sin el primer tiempo se iba 3-0, no pasaba nada. O sea, nadie, porque se generaron. Lo que pasa es que, no sé, hay que al final de la puntería a todos. Porque vos me decís, España hace como 2 o 3...
2 o 3 procesos no, pero en este proceso de Luis de la Fuente ya hace tiempo que no juega con un 9 definido. No sé si te diste cuenta de eso. A mí me... No, claro que sí, hay varios equipos y varias selecciones. Incluso Turquía tampoco juega con un 9 definido. Verdad, hay muchas selecciones y hay muchos equipos del mundo que están jugando sin un 9 definido. A mí, yo lo que veo en Uruguay no solamente que no la metan adentro, para mí no tienen buenas transiciones, ni en ataque ni en defensa. Correr para adelante no es tener buena transición ofensiva. O sea, una transición es con criterio y con jugadas armadas. Le sale a los jugadores, a veces le sale, a veces no. Claro. Las transiciones defensivas para mí son muy malas de Uruguay. Las transiciones defensivas son muy malas, y no digo que España sea perfecto. Lo que pasa es que España tiene ya una comunión en el juego que es envidiable y que no la tiene cualquier selección. Entonces, cuando a mí me dicen Uruguay jugó bien, y bueno, jugó bien de acuerdo a lo que más o menos hemos visto en la eliminatoria. Ahora, jugar bien, eso no le llamo jugar bien. Jugar bien es esto. Obviamente que la vara está muy alta, España la pone muy alta. Pero si yo lo veo jugar a Argentina, te digo, Argentina juega mucho mejor que Uruguay, y lo tenemos acá al lado. Entonces, a veces nos conformamos con poco, entiendo que no somos una selección hoy grande en el mundo, pero yo creo que podríamos poner la vara un poquito más alta, ¿no? De acuerdo a los jugadores nuestros donde juegan, me parece que tendría que estar un poquito más alta y exigir un poquito más. La verdad que sí. Y bueno, Ever, también lo otro es que te habíamos visto un estado tuyo, la verdad que hablaba acerca de la ansiedad, ¿no? Y vos que también lo pudiste vivir, la ansiedad de cada juego, ¿no? De cada partido. ¿Cómo lo vivías vos? Y cómo eso puede afectar tanto adentro como afuera de la cancha. Bueno, Pipo, los que estamos en esto, yo lo sigo viviendo, el tema de la ansiedad. Y no hablo desde la persona que sabe lo que tiene que hacer, para nada, al contrario, yo me analizo mucho y me doy cuenta que hay momentos que no sé manejar la ansiedad. Somos humanos y nuestra mente está todo el tiempo en funcionamiento, y llevándonos un poco a la parte espiritual, ¿no? El Señor dijo que echemos nuestras cargas sobre Él, ¿no? Que Él la lleva, y que llevemos la suya, que es fácil y ligera, pero la verdad es que a veces queremos llevarla pesada, no largamos la carga, y nos pasa en todo sentido, cuando jugamos al fútbol, cuando somos futbolistas o ahora como entrenador. Yo, por ejemplo, estoy sin trabajar y manejar la ansiedad no es fácil, porque ves que hay muchos entrenadores hoy que están trabajando y vos no estás afuera. Cuando jugás al fútbol, más allá de que hay muchos que los vemos que están jugando, pero hay muchos que no están jugando, hay muchos que no tienen equipo. Hay muchos jugadores que se fueron a jugar a la D, que gracias a Dios que existe la D, que existe la C, porque le da oportunidad de jugar, pero no pueden vivir de eso. Claro. Entonces es muy difícil, ¿no? Tener que saber que vos iniciaste una carrera, o por lo menos te la jugaste por una carrera en la cual hoy vos no estás teniendo el fruto que pensabas tener. Y eso genera mucha ansiedad también. Y saber que el día a día es importante, que el fin de semana es importante. A veces dicen, ¿cómo se enojan los jugadores? Es verdad. Los jugadores se enojan mucho en los partidos, sobre todo acá en el Río de la Plata nos enojamos mucho. Pero también nosotros no estamos jugando el próximo contrato, no estamos jugando el permanecer en un club. El entrenador, vos fijate, hace poco, yo que soy amigo de ellos, el cuerpo técnico de Danubio pierde un partido contra Progreso, que no sé si lo viste, yo justo estaba viendo ese partido porque me gusta ver a Danubio, además mi hijo está en Danubio también, entonces trabajé 2 años en el club, le tengo afecto a ese club, ¿no? Claro. Y estaba mirando cómo fueron perjudicados, fueron increíble, habiendo VAR, ¿no? Habiendo VAR, cuando dicen que el VAR es más justo, y para mí no le pone justicia al fútbol y le quita la esencia, pero más allá de eso, lo perjudicaron abiertamente. De un penal a favor pasó a que no le quitaran el penal, y que en la recarga del equipo rival, después de un foul, le hiciera el gol. Con ese gol, Progreso ganó el partido y echaron el cuerpo técnico de Danubio. Y es increíble, porque de haber podido salir adelante en ese partido, haber ganado y haber podido tomar otra determinación para lo que venía por delante, fueron echados del club. Eso genera también mucha ansiedad, y es muy difícil trabajar el fin de semana a fin de semana. Claro, porque aparte cada fin de semana es un examen, ¿no? Sí, al menos acá es así. En otros lados creo que se respetan un poquito más los puestos de entrenador, aunque sabemos que nuestra función es así. Estamos de paso, pero la realidad es que se respeta un poco más. Aquí no hay respeto, y por los jugadores tampoco. La verdad es cuando el jugador no anda, ponen a otro y listo, y bueno, y arreglate como puedas. Claro. Y la realidad es que no es fácil manejar eso, yo lo sigo aprendiendo, Pipo. Hablamos cuando tenemos alguna reunión con los chicos, hablamos mucho de la ansiedad también, porque es algo que nos toca a todos, no solamente los que estamos en el fútbol, cada uno en sus trabajos, en sus tareas, y más como está el mundo hoy.
genera mucha ansiedad, porque estamos muy dependientes de un mensaje, de un video o de lo que nos diga la persona que está a cargo de nosotros en el trabajo o en el estudio, ¿no? Por eso, cuando yo te hablaba de ese versículo que Jesús le compartió a sus discípulos, ¿no? Qué importante es aprender a echar nuestras cargas sobre Él, levantarse cada mañana y entregar esas cargas porque son muy difíciles de llevar y nos aligera porque podemos vivir tranquilos si aprendemos a confiar en el Señor. Hoy a mí, por ejemplo, quizá hay gente que está escuchando esta nota y quizá le está pasando algo similar, no en el fútbol, pero sí a nivel laboral, a nivel económico. Se generan muchas ansiedades, ¿no? Por la velocidad y por la vertiginosidad con la que se vive hoy. Pero qué importante es que sea aprender a descansar en el Señor, que cada vez que nos levantemos, decirle, Señor, estoy preocupado por esto, me pasa esto, los que estamos en el fútbol, Señor, vos sabés que necesito trabajar, pero te entrego esa carga a ti, los que están jugando al fútbol, Señor, yo voy a dar lo mejor, pero sé que el resultado no depende de mí, entonces echo mi ansiedad sobre ti y llevo la tuya que es fácil, que es ligera, ¿no? Y aprender a vivir con eso, no aprender a vivir sin ansiedad, sino manejar la ansiedad porque todos la tenemos, pero bueno, tener paz en el corazón y tener esperanza porque sabemos que el Señor camina con nosotros, no importa el momento, en la circunstancia que estés viviendo hoy. Excelente. Bueno, Ever, la verdad que muy claro y bueno, el mejor de los éxitos para vos, agradecerte como siempre por este tiempo y ojalá se sigan abriendo puertas. Si se quieren, nos están escuchando o nos están mirando, luego quizás en el canal de YouTube y están interesados en acercarse a la gente de Atleta de Cristo, ¿cómo hacemos? Bueno, me ponen en Instagram, que la mayoría de la gente se contacta por ahí, Atletas de Cristo Uruguay, o al mío personal, Ever Dos Santos, y si no a mi celular, 098-684256, y serán bienvenidos todos los que quieran participar de este movimiento deportivo que intentamos proclamar a Cristo, pero también ayudar y servir al deportista. Estamos a la orden. Te mando un abrazo, Pipo, y bendiciones para toda la gente que los escucha. Así es, un abrazo, Ever, como siempre. Nos reencontramos la próxima vez, el próximo lunes. Un abrazo. Nos vamos a la pausa, Andresito. Enseguida regresamos con Falta Uno, en la tarde, como vos la querés. Así como después de cada invierno viene la primavera, después de cada prueba viene la bendición de Dios. En 91.5 Zoe FM, creemos que esta estación fría es preparación para algo hermoso que está por venir. Porque Él hace nuevas todas las cosas y su tiempo es perfecto. Seguimos adelante, amigos. Estamos aquí con, como siempre, afectados un poquito de la voz, más que nada. Entonces, por eso tengo un poquito más gruesa. ¿Cómo anda, Andresito? Que yo hoy no lo saludé, ni tenía ganas de saludarlo, pero... Y bueno, bien como es. Estamos bien. Mejor que ustedes todos. Sí, es un segundito nomás, un día. Pero no, gracias a Dios. Esperemos correr la semana. Sí, gracias a Dios no tenemos, gozamos de buena salud y que no nos impida hacer, o que no nos impida hacer la rutina de cada día. Bueno, ustedes se pueden comunicar al 094-929-717. Estamos también a través de nuestro canal de YouTube de la emisora Zoe 91.5. Si lo tienen ganas de vernos, lo pueden hacer. Si no, todo queda en on demand, así que lo pueden ver después, recortado, o si no, en zoe.com.uy. También las maneras de estar en línea junto con nosotros y mirar después. A mí de estar consumiendo cualquier cosa, bueno, puede estar mirando a nosotros. ¿Usted qué dice, Andresito? Obviamente estamos tratando de no agitarnos mucho, porque esto que nos pasa, Eso tiene que cuidarse, como eso. Sí. Hoy, la verdad es que... fundamental cuidarse. Hoy vine en la bici, tranquilo. Es un lindo día. No. Bueno, la temperatura vio que está muy... Ahora la humedad está más alta y...
Sí, vamos tranqui, tampoco nos matamos, pero bueno, sí, hay que cuidarse, ¿eh? Bueno, le voy a contar un par de noticias que tenemos, como siempre. Obviamente, al tener en el inicio a nuestro amigo Ever, de Atleta de Cristo, tuvimos que posponer lo que hacemos todos los días, con algunos titulares que siempre compartimos con ustedes para que ustedes vean cómo está el Uruguay y el mundo, ¿no? Y bueno, tenemos algunas cosas para compartir mientras lo ordenamos acá. Les contamos, por ejemplo, vamos a estar hablando de la IA, la fe y el futuro laboral. ¿Tu trabajo está en riesgo o en expansión? ¿Usted qué le parece, Andresito? Lo que 200.000 conversaciones con Copilot nos dicen acerca del impacto de la IA y cómo prepararnos desde la iglesia. Mientras muchos debaten si la inteligencia artificial va a quitar empleos o crear nuevos, hay un nuevo estudio de Microsoft basado en 200.000 interacciones con Copilot. Y usted me dice, ¿qué es Copilot? Bueno, es la inteligencia artificial de Microsoft, que pone sobre la mesa una realidad concreta. Algunas ocupaciones están altamente expuestas a la IA y otras casi no. Y bueno, por un lado hay trabajos como intérpretes, historiadores, agentes de viaje, redactores, locutores y personal de atención al cliente que están en el grupo con mayor cobertura de IA. Por otro lado, los roles físicos o de cuidados como plomero, enfermeros, techistas, asistentes, trabajadores manuales, apenas muestran incidencia. ¿Y esto qué significa? Bueno, que la automatización no está llegando a todos por igual. No está llegando a todos por igual. Pero sí está cambiando quizás algunas reglas de juego. Las profesiones, por ejemplo, en alerta roja que se te dice acá por el avance de la IA, que tienen, por ejemplo, mayor porcentaje de tareas que la inteligencia artificial puede realizar con eficiencia. Bueno, el 98% de intérpretes y traductores. Los historiadores tienen un 91%. Correctores y revisores de texto, algo lógico, 91%. Matemáticos, 91%. Programadores de máquinas CNC, 90%. Escritores y autores, un 85%. Asistentes estadísticos, esto también puede ser. Y representante de ventas, un 84%. Porque hoy todo lo manejás por IA. A veces también tenés que aprender a saber, y quizás eso, a saber cómo usarla a tu favor. Si vos los haces, genial. Eso te puede ayudar muchísimo más. Para quienes, algunos que, por ejemplo, pueden liderar alguna comunidad de fe, alguna iglesia, nos obliga a hacer dos cosas. Primero, revisar nuestras propias funciones ministeriales. Viste que a veces esto de la IA, Andresito, a la iglesia también le va a afectar. ¿Cuánto de lo que hacemos en la iglesia puede apoyarse en herramientas digitales? ¿Estamos formando equipos que sepan usar estos recursos? Andresito, ¿usted qué dice? ¿Usted sabe? ¿Usted que tiene que hacer planillas? ¿O qué hacía? Usted perfectamente puede hacer planillas si quiere. Ojo. Las hacía, bien dijo. Bien, las hacía, pero ¿quién le diga que tenga que volver a hacerlo? Ahora tiene la IA para hacerlo. Si vos te rusás, ¿sabés lo que pasa? Vas a ser menos productivo y vas a perder más tiempo. Pero ¿cuántas veces se olvida usted usar? Bueno, a mí me pasaba con las planillas que a veces me olvido hasta cómo se usan los comandos. Bueno, de organizar los mensajes que tienen que salir, por ejemplo. Y hay que planificarlos. Eso es un trabajito que parece que no, pero... La otra cosa que tienen que hacer los líderes de comunidades de fe, no quiere decir solo pastores, sino diáconos también, pastores jóvenes, líderes juveniles. Muchos de quienes hoy sirven en la iglesia van a vivir o ya están viviendo la tensión entre lo que saben hacer y lo que el mercado ahora pide.
y la iglesia no puede estar mirando para otro lado. Más que tener miedo o de temer, es tiempo de discernir. La IA puede ser una herramienta al servicio del reino si entendemos los tiempos y nos preparamos con sabiduría. La tecnología cambia el trabajo, pero no cambia el llamado. Nuestra misión siempre sigue vigente, aunque los medios se transformen. Ayer justamente en la comunidad de fe donde participo, el mensaje tenía que ver cuando la sabiduría es tu obsesión y necesitamos aprender de esto. Quiero mandar un saludo acá que nos llega mensajes al 094929717. Amigo Ezequiel Noble dice: ¿cómo estamos? Escuchando como siempre. Siempre nos escucha en su día libre, día por medio, porque bueno, sí, sabemos que en la comisaría se te puede complicar, así que un abrazo, Ezequiel. Muchísimas gracias, que siempre estás ahí cada vez que se puede, te mando un abrazo grande. Y nosotros, Andresito, hacemos una breve pausa musical, chiquita, para seguir acomodando, porque tenemos acá un picadito de muchas cosas, y luego venimos con más Falta Uno. Seguimos adelante, amigos. Estábamos escuchando buena música, un clásico, ya se va no tiene ni 2 meses, pero ya de tantas veces que lo pasó, le encanta este tema, Aleluya. Bueno, te lo recomiendo. Sí. Se lo puede poner de rintan, si quieres. Sí, también. O cuando te despertás, cuando usás la alarma del celular, ¿usás la alarma que viene por defecto o usás algún tema musical? ¿Qué música? Yo tengo, por ejemplo, en Spotify tengo el This Is Puerto Seguro. Entonces, bueno, yo tengo algo de su presencia. Bueno, está bien. Pero si te agarra una adoración, ¿qué haces? ¿Te dormí? ¿Seguí de largo? No, pero es muy bien. Sí, bueno. Le quiero mandar un saludo a Ezequiel, que dice que es todo un tema, la IA, porque él está metido en el mundo del desarrollo web. ¿Usted sabía, Andresito? Y dice que ahora salieron nuevos puestos de trabajo que se llaman byte coding. Y bueno, son desarrolladores del código que entienden el código, pero ya no se escriben desde cero. Porque sino que se le pide a la IA que lo escriba.
y ellos van adaptando. Antes tenías que romperte la cabeza escribiendo línea con línea y ahora es solamente copiar y pegar. Pero bueno, la sintaxis la tenés que saber igual, todo cambia y es muy rápido, claro. Pero ¿qué es lo que te define ahora? Porque en todo caso lo que vas a hacer es ser más productivo. ¿Por qué? Porque todo eso de que vos literalmente tenías que ir línea por línea, romperte la cabeza, hoy lo tenés al toque. Lo que sí tenés que adaptarte, porque no es una cuestión que vos puedas decidir. Obviamente querés trabajar de eso, las reglas del juego son estas. Ahora quizás no tenés que romperte la cabeza en desarrollar un código, sino en saber en qué cosas la IA se pudo haber equivocado, y para eso tenés que aprender lo que era esencial también, que era la sintaxis. O sea, seguís teniendo que saber hacer sintaxis, nada más que ahora lo que quizás te llevaba media hora a romperte el coco con línea por línea, ahora lo que tenés que saber es saber la sintaxis e ir corrigiendo a la IA y bueno, y copiar y pegar. Pero bueno, me dice, hay que usarla en copiloto. Claro, tiene que ser tu copiloto. Es así, es verdad, es lo que dice Ezequiel. La IA tiene que ser tu copiloto y no que vos seas el copiloto de ella. Pero bueno, es lo que siempre decimos, usar la tecnología a nuestro favor. Bueno, lo otro, Andresito, esto le puede interesar a usted, le puede interesar a usted, porque los 3 principales desafíos del IT que enfrentan las iglesias en el día de hoy: el ransomware y la amenaza de ciberseguridad. Las iglesias son cada vez más blancos de ataques informáticos. ¿Usted sabía esto, Andresito? Los ciberdelincuentes cifran archivos y exigen rescates millonarios, y esto puede dejar fuera de servicio no solamente las transmisiones en vivo, sino el sistema de donaciones y otras funciones claves para la iglesia. Porque sin copia de seguridad ni protección avanzada, el impacto puede ser devastador. Después, redes no seguras y el uso de dispositivos personales. El uso masivo del Wi-Fi por parte de miembros y voluntarios puede exponer a la red interna si no está segmentada ni protegida. Usted tiene en los lugares donde se congrega, hay wifi, y ¿quién tiene las claves? Sí, lo tenemos. No pueden tenerlas todos. No la tenemos todos. Ah, bueno, eso bueno. O en todo caso, si querés darle un servicio a la gente, lo que tendemos a hacer es cambiarla. claro, lo otro que se puede hacer es hacer alguna red pública o que solamente puedan usarla, pero la gente que trabaja en eso, por ejemplo, ¿no? Tener una red, no quiero decir pública, pero una red de wifi para los que se congregan nomás. Que diga congregación, por ejemplo, tanto, y dejarle el usuario, como pasa en los restaurantes. Pero que el sistema de trabajo, o sea, los que sacan adelante las transmisiones o todo lo que puede ser cosas internas, tengan una red privada donde solamente están conectados los 5 o 6 personas que están trabajando en eso, ¿no? Yo creo que la contraseña del Wi-Fi en ese caso no es para todos, pero si querés darle que bueno, uno va a la iglesia. Lo que pasa es que hoy en día las personas van a la iglesia sin la Biblia, por ejemplo, y quizás si no la llevan, por lo menos que si puedan entrar a internet para eso. Pero aunque yo que sé, no sé, eso depende de cada uno, ¿no? Porque vos vas a la iglesia y en vez de sentarte a escuchar el mensaje o leer la Biblia digital, te pones a ver videos de Twitter o de YouTube mientras está el pastor predicando, es como medio al cohete, ¿no? Bueno, el problema acá, después lo que te está diciendo, es que los ataques a veces no siempre son técnicos y muchas veces los estafadores se hacen pasar por líderes o misioneros para engañar y robar dinero. Esto lo está viviendo en muchas iglesias, ¿eh? El factor humano es el eslabón más débil, y si el personal no está capacitado para detectar fraudes, muchos pueden, yo qué sé, nos puede pasar que si tenemos algún pastor conocido que está queriendo abrir una obra o algo y pide donaciones y de repente le pueden haber hackeado el WhatsApp. ¿Usted sabía, Andresito? ¿Nunca le hackearon el WhatsApp? Es un peligro, ¿eh?
Imagínese que diga, hola, soy Andresito Vidal, me quiero ir para Haití, estoy juntando con el señor. Claro, pero por ejemplo, el que te conoce seguramente dice, a este le robaron el WhatsApp. Pero el que no te conoce y te conoce simplemente con el hablas lindo, y vos decís, Andresito, mirá cómo se va ahí de misionero para otro país. Bueno, ¿cuánto estás pidiendo, Andresito? Y no, yo creo que con $500 estoy bien. Y vos vas. Y bueno, y uno a veces lo hace, claro, no lo hace, cae en la estafa, ¿no? Pero bueno, por eso digo que hay que tener cuidado. El desafío es, claro, la tecnología puede ser una gran aliada del ministerio, pero si se usa con responsabilidad. Y está bueno capacitarse, contar con herramientas, y eso ya me parece que no es opción, es urgente. La iglesia necesita tener una estrategia también de ciberseguridad y de redes protegidas, y personal que pueda enfrentar este tipo de cosas. Imagínese, ¿no? Yo, Andresito, ¿cuántos pastores hay en Misión Vida? Son unos cuantos. Le hackean el WhatsApp. ¿Cómo haces? ¿Cuántos grupos puedes tener ahí y si le hackean el WhatsApp y él simplemente dice algo y bueno, el pastor anda pidiendo algo que quizás lo necesita? Porque aparte, si son vivos, es lógico, si yo soy un pastor y estoy pidiendo $2.000, y bueno, te voy a entender. Pero imagínate, capaz que, bueno, si uno es vivo, capaz que no pide una cifra exorbitante, pide algo, pero cae Andrés, caigo yo, cae el otro, cae otro, cae otro, y se agarra una linda guita por la suma, ¿no? Bueno, acá dice, le quiero saludar a Ezequiel, que está muy activo, dice, ¿cómo me gusta cuando el programa se habla de lo que me gusta? Bueno, cada tanto hablamos de esto, bueno, o acertamos en lo que te puede gustar a vos. Dice, es todo un tema, hay personas que llevan un dispositivo que manda wifi, pero todo lo que pasa es que ese wifi es capturado. Por ejemplo, si vas a una cafetería y entras a tus redes sociales, por ese wifi infectado, el cibercriminal captura los datos y te los roba. Yo, por ejemplo, no entro o no uso cuando voy a cafeterías, viste que te meten el wifi que es público. No lo recomiendo. Yo para eso pago paquete de datos. No, yo el wifi, lo único que el wifi que uso es y el de mi casa. Después, ninguno. Es muy común en los aeropuertos, está plagado de red pública que no tienen contraseña. Olvidad. Y ahí lo menos que tenés que hacer es hacer una transacción, por ejemplo, porque fuiste. Eso se hace en los aeropuertos, en los bancos, cerca de las automotoras. Mirá lo que dice Ezequiel, está bien. Si vas a comprar un auto, por ejemplo, y entras al banco para ver tu cuenta y de descuidado entras a ese wifi, pinchás y ahí te pueden sacar los datos. Es muy común, o es muy común en lugares donde hay gente de mucha plata, y no es cualquier lado, pero que los hay. Dice, el tema de ingeniería social es todo un tema porque, como se dice en este mundo, el eslabón más frágil es el ser humano, ¿no? Y el ser humano es lo más fácil de hackear. Dos versos bien dichos y ahí va. Dos versos bien hechos y te sacan guita. Al Andresito creo que tiene pinta que por más que le hagas un poema entero, no le sacas un mango, ¿eh? No. A mí tampoco, te digo. ¿Me entendés? Que aunque capaz que puede ser, si es mi esposa puede ser. ¿O no? Andresito? Claro, depende de quién sea, ¿no? Depende de quién sea. ¿Qué le parece si nos vamos a ir a la pausa, Andresito? Quiero saludar a Ezequiel, que hoy estuvo muy activo. Se ve que tocamos un tema que a él le gusta mucho y por eso está escribiendo mucho. Pero eso, a vos también te apasiona esto de la tecnología y todo de la ingeniería social y bueno, y todo lo que estamos hablando. Dejanos tus opiniones al 094-929-717, si no, la bajo en los comentarios cuando veas este video. Vamos a la pausa, denle me gusta si nos están mirando, suscríbanse al canal de YouTube de Radio Zoe 91.5, sino también Falta Bueno Radio en YouTube, cuando subamos las columnas, y bueno, zoe.com.uy en cualquier parte del mundo. Enseguida regresamos con Falta Uno, en la tarde, como vos la querés.
Bueno, amigos, seguimos adelante y bueno, vamos a... Recién estaba viendo el tráiler de Jesús Luz del Mundo, este dibujito, Andresito, muestre que tiene a Jesús con la voz de Marcos Witt, también está Saley Rivera, Quique Pavón. Después le encargo y le ordeno que se le muestre el dibujito a Abigail, que le va a gustar muchísimo, ¿eh? Bueno, una sorpresa que hubo este fin de semana es que Antoine Griezmann estuvo en Uruguay, se puso la camiseta de Porongos y apoyó al Gordo Verde. Estamos hablando que viajó este fin de semana el jugador francés, el más uruguayo de los franceses, después de Napoleón, pero no, bueno, no, después de Napoleón no, pero bueno, el futbolista hizo un viaje express por el bautismo de su ahijada. La ahijada es la hija de Diego Godín, quien va a cumplir su primer año de vida el sábado que viene, ¿no? Retirado de la selección de Francia ya hace 12 meses, el atacante es de Atlético de Madrid, aprovechó el parate por la fecha FIFA para hacerse presente en este evento y visitar no solamente a Godín, que es el padrino de su hija Mía, nacida en 2016. Griezmann también estuvo con Gonzalo Castro, el Chori Castro, que también fue compañero en sus inicios en la Real Sociedad, y se tomó una foto con la camiseta de Porongos de Flores, que es el campeón de OFI del 2024. Imagen que el Chori compartió con sus seguidores a través de la historia de Instagram. También el jugador francés se le vio en un posteo con Juan Andrés el Gordo Verde, apoyando también la causa de Cirineos, una asociación civil que trabaja dando apoyos a integrar a las familias que viven en condiciones de precariedad, apuntando a brindarles una vivienda digna. Y aquí vemos la foto. La verdad, un capo este Antoine Griezmann, ¿eh? La verdad que mis respetos para él. Otras noticias más que podemos estar compartiendo con ustedes, si el computador me lo permite, es hablar de... A ver, por aquí... la historia detrás de los alfajores con versículos. ¿Lo ubica? Estamos hablando de los alfajores Vimar. Cómo Vimar pasó de estar al borde de la quiebra a convertirse en una empresa con propósito. Llevar esperanza y fe a través de cada alfajor. En 2007, la fábrica de alfajores Vimar estaba al borde de la quiebra. Las deudas eran insostenibles, las ventas se desplomaban y todo indicaba que el final era inevitable. Pero en medio de la desesperación, uno de sus dueños, Jorge Paretti, tomó una decisión radical: entregar la fábrica a Dios. Ese día entendí que no era mía, sino de él. Y cuando hice esa entrega, todo cambió, recuerda a Jorge con emoción. Lo que parecía un gesto desesperado se convirtió en el inicio de una historia sorprendente, marcada por la fe y un nuevo propósito. Y acá vemos las imágenes, no sabés lo que son estos alfajores. Una decisión que hizo que la transformación espiritual de los dueños de Vimar pronto se tradujo en un cambio concreto: imprimir versículos y mensajes de fe en los envoltorios. En tiempos donde otras marcas apostaban por mensajes superficiales o hasta ligados a la muerte, Vimar eligió otro camino para sembrar esperanza. Una simple frase puede cambiar un corazón. La decisión no tardó mucho en generar resistencias. Algunos clientes se negaron a seguir comprando, otros se burlaban de la propuesta e incluso hubo amenazas legales por usar textos bíblicos en una golosina comercial. Amenazas legales, pero pará, crack, ¿qué pasó? Pero en lugar de retroceder, la empresa se sostuvo con la convicción de que Dios abriría puertas. Y así fue. Las ventas se multiplicaron en otros canales y comenzaron a llegar testimonios que confirmaron que la decisión había sido la correcta y había valido la pena. Por ejemplo, acá veo una foto que dice: no tengas miedo, solo ten fe. Perdimos muchos clientes al principio, pero no podíamos dar marcha atrás. Ya habíamos puesto a Dios primero. De pronto, Vimar no solamente fabricaba dulces,
fabricaba experiencias transformadoras. Una niña que, al leer la frase en su alfajor, reconoció que Dios le estaba hablando. Una maestra que usó el envoltorio como disparador para hablar de valores en el aula. Un preso que encontró paz leyendo cada mañana un mensaje del paquete hasta que recuperó su libertad. Una simple frase puede cambiar un corazón. Nosotros damos el paso y Dios hace el resto. Con el tiempo, la empresa no solamente se levantó de la crisis, sino que empezó a adquirir un propósito más. Y fue más grande, que fue la rentabilidad. Entendimos que Vimar ya no era nuestra, era de Dios. Nosotros solo somos administradores. Hoy la fábrica no se define por los alfajores que produce, sino por el mensaje que transmite. Cada envoltorio es una semilla y cada semilla tiene un potencial de transformar una vida. La historia de Vimar es en definitiva, la de un negocio que renació en medio de la crisis al poner a Dios en el centro. Una crónica que demuestra que la fe puede transformar no solo los corazones, sino también empresas enteras. Y también el paladar de la gente, porque empezaron a... me imagino que el alfajor debe ser exquisito, ¿no? No estaría nada mal, ver si tenemos la posibilidad de traerme una cajita de Vimar, por favor, Bueno, y usted sabe, Andresito, que estamos en septiembre. Septiembre, además de ser el mes de Peñarol, el mes nuestro, mi mes, es el mes de la Biblia. Y bueno, les voy a contar algo, ¿no? Algo que dice acá. Mes de la Biblia, las versiones en español. La Biblia se sabe que tiene un sinfín de versiones y traducciones que la fueron enriqueciendo a lo largo de los 21 siglos, 20 siglos, 21. Pero sin perder la esencia, muchos eruditos, teólogos y hombres consagrados a Dios dedicaron su vida al estudio minucioso de las escrituras y las llevaron a considerar popular a través de la interpretación de textos antiguos y traducciones de cientos de idiomas y dialectos. En nuestra lengua hay decenas de versiones y actualizaciones que, bajo la misma premisa, dedicados lingüistas como Alberto Colunga, Francisco Cantera Burgos, Manuel Iglesias González y un nutrido grupo de traductores de las sociedades bíblicas pusieron a nuestra disposición. Verónica Rocchetti, por ejemplo, hizo una exhaustiva recopilación de estas versiones, dejándonos aquí un completo listado, por ejemplo. En 1944, la Biblia Nácar Colunga es la traducción realizada por Eloíno Nácar Fuster y Alberto Colunga. Es la primera edición de una Biblia en castellano patrocinada por instituciones católicas y con la debida autorización eclesiástica hecha en los idiomas originales que está escrita la Biblia. En 1947, la Biblia Bover Cantera, los traductores fueron José María Bover y Francisco Cantera Burgos, también hecha desde los idiomas originales. 1966, la Biblia de Jerusalén. No es una traducción del texto en francés publicado por la Escuela Bíblica San Esteban de Jerusalén, sino que la traducción se basa en los idiomas originales, y aunque sí sigue los criterios originales de la versión francesa, en 1998 se publicó una nueva edición revisada y aumentada. Tiene una tapa verde que está preciosa, la estoy mirando acá. Bueno, después, en 1975, la Biblia de Herder, el trabajo tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento por Serafín Asuejo. En 1975, la Sagrada Biblia de Cantera Iglesias, versión crítica sobre los textos hebreos, arameo y griego, por Francisco Cantera Burgos y Manuel Iglesias González. 1976, la nueva Biblia española. Esta vez la traducción fue dirigida por Alberto Schockel y Juan Mateos. Es una versión muy rica por la novedad y la frescura de su lenguaje. 1979, mira, Andresito, la Biblia Dios habla hoy, más conocida como la versión popular, es la traducción interconfesional
producida por Sociedades Bíblicas, y esta versión sigue el principio de traducción por la equivalencia dinámica, que ha logrado un texto en español de gran belleza y un notable rigor exegético. En 1994 aparecieron versiones con notas al estudio. La última revisión fue en el año 2002. Después, la Biblia en 1980, Biblia, el libro del pueblo de Dios. Traducción por P. Armando y J. Leborati, quienes contaron con un equipo de colaboradores. En 1986 aparece la Biblia de las Américas. Es la tradición de la Reina Valera. Se trata de una nueva traducción que usa como base textuales las ediciones críticas de la Biblia en los idiomas originales. Vamos a ver un poquito más adelante. Acá, en 1999 aparece la Biblia NBI, la nueva versión internacional. Se trata de esta nueva traducción hecha por los textos originales, realizada por un equipo de biblistas patrocinado por la Sociedad Bíblica Internacional. Sigue los principios establecidos para la traducción de su homónima en inglés. En 2005, en colaboración con Sociedades Bíblicas España, se publicó una versión adaptada al castellano peninsular. Y acá aparece una de las que a mí más me gusta, y estoy hablando en el 2001. La Biblia en lenguaje sencillo, o castellano de Latinoamérica. Es la última traducción interconfesional al castellano patrocinada por las Sociedades Bíblicas Unidas. Sigue también el principio de traducción por equivalencia funcional. En el 2003 se le cambió el nombre y pasó a ser conocida como la traducción del lenguaje actual, TLA. Actualmente se está realizando la adaptación al castellano peninsular. Excelente. Y voy a parar para acá, porque después, por ejemplo, está en el 2010. En 2010 apareció la Santa Biblia, nueva traducción viviente. Es una nueva traducción en la que se trabajó alrededor de 10 años, fruto de trabajo de unos 50 eruditos del área de teología, traducción, estudios lingüísticos, corrección de estilos, corrección de gramática, tipografía, edición y otros. También representa una asociación de varios ministerios y editoriales como la editorial Tinley, editorial Unilit y la asociación Luis Palau. Es una traducción de fácil lectura y comprensión, y al mismo tiempo comunica con precisión el significado y el contenido de los textos bíblicos originales. La NTV es una traducción ideal para el estudio, para la lectura devocional y para la alabanza. Y bueno, usted sabe que en el 2005 aparece la Palabra de Dios para Todos. Biblia, Palabra de Dios para Todos. Es una versión que tiene como objetivo presentar una traducción con el que comunica el significado del texto original de manera agradable y fácil de leer. Así que bueno, vamos a ir a una breve pausa musical, Andresito, y venimos con ustedes con más cosas para comentar.
Y bueno, el del lío fuiste tú, Andresito. No fue ni Juan, ni Pedro, ni Saúl. El del lío fue Andresito. Yo ya sabía hace rato. La verdad que me gusta esta canción. ¿Cómo se llama? ¿El del lío fuiste tú? No, El culpable se llama. Claro. ¿Cómo hay personas que lo único que le interesa es encontrar al culpable? No importa si se soluciona o no. Echarle la culpa a alguien. O echarle la culpa a alguien, ¿no? Qué maldita costumbre que tienen algunos, ¿no? Pero mira que se solucionó. Sí está bien que el culpable, bueno, pague, ¿no? No digo que no, pero ya te, ¿qué más importante? ¿Encontrar solución o encontrar al culpable? ¿Usted qué dice, Andresito? Le podemos preguntar a la gente. Es buena pregunta, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Encontrar la solución o encontrar al culpable? Para usted, ¿qué es lo que...? Depende de la circunstancia, porque si usted quiere la solución, pero sigue repitiéndose la circunstancia, la situación... Bueno, sí, pero bueno, para mí, yo diría que en primer lugar deberíamos encontrar la solución y después busquemos el culpable. Bueno, ya está. Bueno, dice, buenas tardes, Pipo y Andrés, soy Ana de Villa García. Interesante el tema. ¿Qué haces si te hackean el WhatsApp? Saludos, hace años los escucho, me encanta el programa. Y recién ahora nos mandas un mensaje, Anita. No, muchas gracias, Ana, gracias por mandarnos. Bueno, lo primero que hay que hacer es que para que no tratarte de que te hackeen el WhatsApp es no darle clic a ningún link. Eso es lo primero. Y después ir a las configuraciones necesarias, a la de seguridad, y poner que verificar, tener un código, verificar una verificación en 2 pasos. No compartir ningún código ni siquiera con la gente de WhatsApp que dice que es de WhatsApp, porque aparte los de WhatsApp nunca te van a pedir ese código que es personal. O sea, sabiendo de esto, pero es así. Y volviendo a Ezequiel me está diciendo, dice, no sabe la cantidad de denuncias que tomo por estafa. Claro, él trabaja en una comisaría, claro, por delitos informáticos, y eso que va a estar en una comisaría en la parte física. A mí nunca me hackearon el WhatsApp, ¿no? Sí me han hackeado el Facebook, que gracias a Dios lo he recuperado. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué lo he recuperado? Una de las cosas que ustedes tienen que saber, que a veces se golpean el pecho de tener... ¿Usted tiene su primer cuenta de Hotmail? ¿La tiene? Ya no la uso más. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? A veces... Usted se hizo el Facebook con su primer cuenta de Yahoo, la tenía, sí, la cambié. El Hotmail. Y bueno, y tiene el Facebook actual. Por lo tanto, a veces, cuando usted quiere recuperar la cuenta, le va a mandar a un link, a un correo, que usted ya no lo tiene usado. O sea, lo dejó de usar. Hace mucho tiempo. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de recuperar eso. O si no... poner el mail actual, o sea, ya con que usted en su propio Facebook tenga un correo electrónico actual, ya bastante ganas en seguridad. ¿Por qué? Porque si quieren poner entrar a su Facebook y le piden olvidar contraseña, ¿a dónde va el link? A ese mail. ¿Entendés? El problema no es que te hackeen el Facebook, el problema es que no tengas actualizado el Facebook. Entonces usted cada tanto lo que te recomienda es que cada 3 meses cambies la contraseña, ¿no? A mí, yo por ejemplo, tengo una contraseña que nada tiene que ver, y bueno, obviamente que tu contraseña no sea ni el día que te casaste, ni el día que te entregaste a Cristo, ni el día, ni tu cédula, ni nada, pero bueno, mirá, después no te quejes si te hackeen. Hay personas que tienen el de password 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1. No, papá. Muy obvias. No. Hay una que tiene de contraseña la palabra contraseña. Eso no se me hubiera ocurrido. Pero eso es vagancia. Eso es vagancia. Tiene que tener. Mirá, es muy fácil. Como el gusto de la música es de uno, puede ser, por ejemplo, con un jugador de fútbol. A mí, por ejemplo, me gusta
Pablo Javier Bengochea. ¿Está? Y por ejemplo, le puedo poner como contraseña, o sea, fue un referente, él, o Enzo. A mí, por ejemplo, por decir algo, a mí me gusta mucho Enzo Francescoli. Entonces, una contraseña muy fácil para mí, que no la tengo, es Enzo Francescoli, tiene 2 letras, la E y la F. Y por ejemplo, yo sé que él tiene 3 Copas América, por ejemplo, que ganó en 1983, en 1987 y en 1995. Entonces, yo ahí ya te digo cuál puede ser una contraseña de una de las cuentas que quizás, si sos muy fanático de Enzo Francescoli, es la E en minúscula, la F en mayúscula, y después podés poner 83, 87, 95, por ejemplo. Y ahí te armaste una... Pero el que es hacker no tiene estudiada toda tu vida, ¿entendés? Le va a costar muchísimo. Dije esto porque a mí me gusta el fútbol, pero te puede gustar la música, te puede gustar quizás una serie. Podemos hablar de La Casa de Papel, por ejemplo. Entonces vos ponés las primeras letras del título de la serie favorita y el año en el cual vos, el año que salió. Por ejemplo, le vamos a hablar justamente de La Casa de Papel. Tengo que armar un correo nuevo, ¿sí? Hacemos un correo, acá lo tenemos en La Casa de Papel. La Casa de Papel, por ejemplo, es del año... acá no lo dice. Del año 2017 creo que es. Bueno, a ver. Casa de Papel, año de estreno, pará. A ver si me dice acá. 2017, es 2 de mayo del 2017. Si vos sos fanático de La Casa de Papel, bueno, lo que tenés que hacer es la L, la C, la D y la P. De esas 4 elegí una en mayúscula. Puede ser la L, puede ser la C, entonces vos arrancás L, C mayúscula, D y P. Y después le pones 2017. Entonces, si vos sos fanático de La Casa de Papel, vos vas a poner eso. Porque es imposible que te olvides. Ya que vos estás hablando de que nos olvidamos de eso. Bueno, entonces, y si le querés poner un poquito más complejo, entonces le pones LCDP 020517. Porque se estrenó, porque aparte si sos muy fanático, sabes hasta la fecha del que se emitió el primer capítulo. Pero bueno, algunos tips o algo que... disculpen, que te pueden dar referente al fútbol con bueno, también te gusta la política, le puedes meter. Pero bueno. Bueno, en este bloque vamos a hablar de los 53 personajes del Antiguo Testamento que la arqueología ha acabado confirmando. Mirá, hay 53. Un reconocido académico de la Universidad de Purdue ha ido arrojando nueva luz de la historicidad de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento. Hablamos, miren lo que es el profesor emérito de la bibliotecología. Hablamos del Lawrence Mikitiuk. Su último artículo publicado el 31 de agosto de 2025 puede considerarse el más ambicioso hasta la fecha, porque en él amplía una lista de 53 personas que había comenzado en 2014 con personajes bíblicos que fueron puestos en duda en cuanto a su historicidad, pero que la arqueología y los descubrimientos han acabado de confirmar su existencia. Su enfoque ha sido muy meticuloso y académico. Cotejó nombres, cargos, periodos históricos para establecer conexiones sólidas entre los personajes bíblicos y los documentos arqueológicos. A ver si los tenemos acá, por ejemplo. Acá tenemos... Mikitiuk
se autodefine como un notario de los arqueólogos bíblicos, es decir, no se dedica a excavar en sitios arqueológicos, sino a sistematizar y presentar los descubrimientos a una audiencia más amplia. Analizó las inscripciones para ver si se referían a personajes bíblicos y llevó la cuenta cuando se pueden hacer identificaciones sólidas. En su último artículo publicado, Bible History Daily, donde no solamente destaca la cantidad, sino la calidad de las pruebas presentadas con referencias cruzadas entre la Biblia y múltiples fuentes arqueológicas. Entre los más relevantes, obviamente, en la lista se encuentra el rey David, una figura central en el Antiguo Testamento. Durante mucho tiempo, algunos estudiosos dudaron de su existencia, debido a la falta de pruebas externas a la Biblia. Sin embargo, hoy existen al menos 3 inscripciones antiguas, una en egipcio, otra en arameo y otra en moabita, que mencionan claramente al rey David. Otro caso notable es el de Nabucodonosor II, el famoso rey bíblico mencionado en los libros de Segunda, de Reyes, Crónicas, Jeremías y Daniel. Su existencia no solamente está fuera de toda duda, sino que es un nombre que aparece en innumerables tablillas cuneiformes, de algunas de las cuales pueden haber sido escritas bajo la supervisión directa del propio Nabucodonosor. Los registros no solamente validan su existencia, sino que también eventos históricos descriptos en la Biblia durante su reinado. También dice que la lista incluye personajes menos conocidos como Sargón II, un rey asirio cuya existencia ha sido confirmada por una inscripción allá en el Kroshadav. De esta manera, tantos grandes monarcas como figuras secundarias están siendo identificadas en este registro arqueológico. Y más allá de nombres e inscripciones, el trabajo de Mikitiuk plantea una pregunta crucial. ¿Es la Biblia un documento histórico fiable? Y en declaraciones, este arqueólogo, este académico, fue claro. Independientemente de la fe religiosa y con base en una gran cantidad de evidencia clara y concreta, no encuentro ninguna razón para rechazar, y muchas veces hasta para aceptar, la credibilidad histórica general de la Biblia. Según él, al menos desde el periodo del rey David en adelante, los textos bíblicos reflejan una realidad que cada vez es más respaldada por la arqueología. Una locura, ¿eh? Por ejemplo, hay un faraón que se llama Sisac. El año antes de Cristo, 945 al 924 antes de Cristo, aparece en Primera de Reyes 11:40. Hay documentos arqueológicos que confirman. Les voy a decir otro. Un rey que se llama Asael. 844 al 800 antes de Cristo. Primera de Reyes 19:15. Vamos con otro, a ver, para que... Bueno, Jehú, usted lo conoce. Primera de Reyes 19:16, el que mató a Jezabel. Vamos con otros, a ver... bueno, Sanbalat, gobernador de Samaria bajo el dominio persa, mediado del siglo V, Nehemías 2:10, siglos antes de Cristo, ¿no? Bueno, el reino del sur en Judá, acá tenemos a Manasés, Ezequías, Usías, David, de Asiria, Seraquerib, un rey. Segunda de Reyes 18:13, 704-681 a.C. Sennacherib era conocido. Bueno, también hay respaldo bíblico, pero también hay respaldo en lo que es la arqueología. De Babilonia, bueno, Nabucodonosor II, Belsasar, hijo y corrente del Nabodindo, Daniel 5:1. De Persia tenemos a Ciro el II, Ciro el Grande, a Darío el Grande. Y bueno, hay más. Acá hay 53. Pero la verdad, pero muy bien. Bueno, Andresito, ¿le parece
irnos a la pausa y decirles que luego se viene el contenido de Vite y la canción del día. También tenemos la oportunidad de que sigan en la sintonía de la 91.5. Nosotros volvemos mañana en vivo. Quédense, que todavía queda mucha programación para el día de hoy y disfrutar, porque hay esperanza para Montevideo. Nosotros en vivo nos encontramos el día de mañana. Enseguida regresamos con Falta Uno, en la tarde, como vos la querés. El invierno nos invita a la quietud. En 91.5 SOE FM entendemos que esta estación es perfecta para la reflexión, para el descanso en las promesas de Dios. Mientras afuera el viento sopla, adentro su paz nos sostiene. SOE FM, donde cada momento de calma es un regalo de Dios. Seguinos en Instagram, @SOEFM915. Ha llegado para quedarse la columna de César Vidal. Historiador, escritor y comunicador. Desde una cosmovisión bíblica, César Vidal aborda con sagacidad temas de actualidad. De lunes a viernes a las 21 horas por SOE 91.5. Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. Esta semana estamos viendo las 7 Cs de la historia. Estas Cs forman una vista comprensiva de la historia bíblica. La tercera C es la catástrofe. Después de que pecaron Adán y Eva, la humanidad se convirtió cada vez más y más perversa. Eventualmente los pensamientos de cada corazón eran perversos todo el tiempo. Dios decidió mandar un diluvio global para empezar de nuevo. Pero Noé y su familia eran justos y Dios en su misericordia le mandó que construyera un arca. En el arca de Noé llevó a bordo 2 de cada familia de animal, 7 pares de algunos, y sobrevivió el diluvio global. Todavía vemos los efectos de este diluvio en los miles de millones de fósiles que fueron enterrados por las violentas aguas del diluvio. Sí, la ciencia confirma que la palabra de Dios es verdad. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengenesis.org. respuestasengenesis.org. Cuando te quitas el peso de la culpa, cuando recorres la milla extra del esfuerzo diario, cuando rechazas alimentarte de palabras que no nutren, cuando tomas la vida en serio pero con una sonrisa, el futuro luce bien. Prepárate para ganar. Un lugar. Desde la República Oriental del Uruguay, Radio SOE FM. La radio te ayuda en todo momento y en cada lugar. Donde estés, tienes una compañía fiel, 24 horas. Una comunicación permanente con tu corazón. Estás en la sintonía de CXD 218, SOE FM 91.5, Gospel Music. En la tarde pueden faltar muchas cosas. Lo que no podés faltar sos vos. Seguimos en Falta Uno. Artículos Byte. El fin del clic. ¿Cómo la IA está rehaciendo la web y amenazando la fe? Google ha implementado un nuevo sistema de búsqueda basado en inteligencia artificial.
Aunque promete respuestas más rápidas, expertos advierten que esto podría reducir el tráfico web, socavar la confianza e, incluso, afectar a la Iglesia. A continuación, el artículo, escrito por Giovanni Gómez Pérez. En su cuento La Biblioteca de Babel, el escritor argentino Jorge Luis Borges imaginó una biblioteca muy particular. Era infinita y tenía galerías hexagonales para guardar todos los libros posibles. Teniendo en cuenta esa referencia, supongamos que la web es un universo infinito de galerías hexagonales que contienen todos los volúmenes de libros, es decir, todo el conocimiento que existe impreso en millones de espacios digitales. Durante varias décadas, ella ha sido un lugar de descubrimiento, un laberinto en el que casi siempre se puede encontrar cualquier cosa que se nos ocurra. En el centro de ese universo existe un bibliotecario principal, por decirlo de alguna forma, llamado Google. Este no ha escrito ningún libro, pero tiene un catálogo maestro, un listado de información tan gigante y preciso que hasta parece que es omnisciente. Él posee solo una función, un acuerdo sagrado que ha pactado con los millones de autores que han puesto sus libros en la gran biblioteca, ya sean un gran medio digital o un bloguero solitario. Guiar a los lectores hasta el estante hexagonal exacto en donde está su contenido y dejar como registro de esto una visita. Pero un día, el bibliotecario quiso cambiar de oficio. Pensó que, en vez de guiar a los lectores a los estantes hexagonales que contenían las respuestas a sus consultas, podía ahorrarles tiempo entregándoles una sola página redactada de forma sencilla, clara y resumida. Así, aprovechando que él conocía la información de cada volumen de la biblioteca, empezó a redactarles síntesis a partir de frases y párrafos de varios autores. El amplio catálogo de volúmenes subidos por miles o incluso millones de autores dejó de ser frecuentado y el número de las visitas empezó a decaer. Esta alegoría del bibliotecario y la biblioteca infinita permite ver cómo se está gestando un cambio clave y deliberado en el funcionamiento de Google, el cual podría afectar significativamente la forma en la que consumimos contenido de la web. Ahora, vayamos a los hechos. De buscador a motor IA. En su conferencia de desarrolladores I/O de mayo de 2025, Sundar Pichai, CEO de Google, anunció lo que él llamó el siguiente paso en la evolución de la búsqueda. Los desarrolladores y medios de comunicación que estaban en el auditorio escucharon cómo Google había empezado a implementar a gran escala un modo IA, que según Pichai buscaba mejorar la experiencia de consulta del usuario con respuestas más rápidas e intuitivas, algo que la compañía ha llamado búsqueda generativa. Pero este cambio pronto se convirtió en una cruda realidad para millones de creadores de contenido, especialmente escrito, editores y compañías de todo el mundo. Representó el desmantelamiento del modelo que ha sostenido a la web abierta durante al menos 2 décadas. Quizá tú mismo ya has notado esta transformación y sus implicaciones. Antes, las búsquedas en Google mostraban un listado de páginas web relacionadas con lo que escribiste. Luego, tú elegías la que más te llamaba la atención o la que mejor se ajustaba a tus necesidades. Pero ahora encuentras una respuesta corta que, en la mayoría de los casos, responde a tu pregunta de forma clara, concisa y directa, regularmente basándose en el primer resultado. No necesitas nada más, así que te vas. ¿Cuál es el problema detrás de este reajuste? Para entenderlo, veamos cómo funciona Google, el buscador cuyo éxito histórico fue la originalidad a la hora de presentar sus resultados. Estos estaban basados en un algoritmo que la compañía llama PageRank, un sistema de votación digital que mantenía a las web relevantes arriba y a las irrelevantes al final, según su reputación. La reputación de una página se construía con base en la cantidad de webs que la citaban.
Entonces, al analizar qué páginas tenían enlaces a otras, Google no creaba contenido, sino que organizaba el ya existente, actuando como un curador y organizador masivo de gran escala. En conclusión, su producto era una lista de enlaces a sitios web previamente clasificados por el algoritmo de PageRank. Pero el giro que Google dio el año pasado apunta hacia la búsqueda generativa, conocida internamente como SGE y públicamente como AI Overviews y modo IA, que funciona bajo una lógica muy diferente. Esta nueva tecnología usa grandes modelos de lenguaje, los mismos que emplean sistemas como ChatGPT, Claude o Gemini. Estos modelos sintetizan información. En lugar de guiar al lector hacia las páginas web donde se encuentra, la consumen desde múltiples fuentes, la procesan y generan una respuesta inmediata y única directamente en el espacio donde se formuló la búsqueda. Estos modelos sintetizan información. En lugar de guiar al lector hacia las páginas web donde se encuentra, la consumen desde múltiples fuentes, la procesan y generan una respuesta inmediata y única directamente en el espacio donde se formuló la búsqueda. Para quienes quieren tener una experiencia de búsqueda con IA integral, presentamos un nuevo modo IA. Afirmó Sundar Pichai durante su presentación. Es una reinvención total de la búsqueda. En otras palabras, Google está pasando de ser un motor de búsqueda a un motor de respuestas. El objetivo ya no es enviar al usuario a la web que mejor responda a su pregunta, sino evitar que el usuario tenga que ir a otro sitio web en absoluto. Para Google, esto representa el pináculo de la eficiencia para servir al usuario. Impresiones sin clics. A partir de entonces, se empezó a tener el presentimiento de que esta nueva forma de responder al usuario iba a tener unos profundos efectos en la industria del contenido digital, y algunos datos ya han empezado a confirmarlo. Aunque varían de acuerdo al sector, los números dejan ver un panorama realmente alarmante para los creadores de contenido. Un informe de mayo de 2025 de BrightEdge encontró una tendencia clara. Tras el lanzamiento de los AI Overviews, las impresiones en las búsquedas de Google crecieron un 49%, mientras que el CTR, o tasa de clics, medio cayó cerca de un 30%. En la práctica, esto significa que Google está aprovechando la autoridad de las marcas para sustentar sus respuestas generativas al tiempo que reduce el tráfico que ellas reciben en sus sitios. Según reportes de la consultora 39 Celsius y de la agencia Whistler Billboards, sitios de contenido práctico, es decir, páginas que enseñan cómo hacer algo concreto o resolver un problema cotidiano, han visto caídas de hasta el 70%, mientras los medios caen cerca de un 30%. Incluso el e-commerce reporta una caída de hasta el 25% en su tráfico. La compañía de software SparkToro reportó en 2019 que el 50% de las búsquedas terminaban sin un solo clic. Estudios posteriores de SparkToro y la compañía Datos encontraron que la ratio rozaba el 60% en 2024, justo antes de la gran expansión de los resúmenes de IA de Google. Un informe de SimilarWeb muestra que, un año después del lanzamiento de AI Overviews, la proporción saltó al 69% en mayo de 2025. Diversas proyecciones independientes apuntan a que la cifra superará el 70% antes de que acabe el 2025. Es como pedirle un libro a un bibliotecario, pero que simplemente te hablen del libro. Creo que esa sensación de que la web es una gran biblioteca para todos ha desaparecido. Afirmó para la BBC Giselle Navarro, editora de House Fresh, una web dedicada a realizar análisis de productos para el hogar. Pero el mismo Google cree que estas afirmaciones pueden ser exageradas. Diariamente enviamos miles de millones de clics a sitios web y conectar a las personas con la web sigue siendo una prioridad, afirmó un portavoz de la compañía. Nuevas experiencias como resúmenes IA y el modo IA mejoran la búsqueda y amplían los tipos de preguntas que se pueden hacer, lo que crea nuevas oportunidades para descubrir contenido.
Nick Fox, vicepresidente de Conocimiento e Información de Google, aseguró que la web está prosperando. Citó un crecimiento del 45% en el contenido en los últimos 2 años e insistió en que la gente sigue navegando activamente por la web. En contraste, Navarro dijo: Hace unas semanas notamos un aumento de las impresiones, pero al mismo tiempo los clics tienden a disminuir. Google muestra nuestros enlaces con más frecuencia, pero nadie hace clic. Esto se correlaciona con los resúmenes IA. En entrevista para la BBC también concluyó: Creo que esto va a destruir la web abierta tal como la conocemos, sin duda. Probablemente ya lo ha hecho. Editores versus Google. La situación ya ha escalado hasta el ámbito legal. En julio de 2025, más de 200 editores formaron una coalición con creadores de contenido de Estados Unidos y Europa para presentar una demanda colectiva contra Google. Los denunciantes presentaron 2 argumentos principales. El primero era una infracción de derechos de autor a escala masiva, ya que, según ellos, el uso de contenido para entrenar a los LLM de Google constituye una violación de sus derechos de autor. El segundo era que Google estaba usando su posición dominante en el mercado de las búsquedas para fortalecer y privilegiar a su propio producto, AI Overviews, en detrimento de los demás creadores de contenido, lo cual consideran una violación de las leyes antimonopólicas. En otro caso muy resonado en los medios, Chegg, una empresa de educación en línea que ofrece alquiler de libros de texto y asesoría escolar, acusó a Google de provocarle una caída del 49% en su tráfico y un colapso del 90% en su cotización en la bolsa. Los resultados de estas batallas legales recorren un sendero incierto. A diferencia de otras disputas en el pasado, este caso se va hacia el territorio inexplorado de la legislación sobre IA generativa, obligando a los tribunales a interpretar cómo se aplican los derechos de autor y las leyes de competencia a modelos que aprenden de la información pública. Este desafío podría redefinir las reglas del juego para la innovación futura. Pero tenemos que pensar en un problema que va mucho más allá del rol de Google en todo este asunto. Es uno bien conocido y aceptado incluso por los profesionales en mercadeo y en generación de contenido: la integridad y confiabilidad del contenido generado por la IA. Según un informe de Ahrefs, empresa especializada en herramientas de SEO y marketing digital, el mayor riesgo percibido al usar contenido de inteligencia artificial es la difusión de desinformación, y la principal barrera para su adopción es la preocupación por su falta de exactitud. El informe, que corresponde al segundo trimestre de 2025, revela que el 97% de los profesionales hace algún proceso de revisión del contenido de IA, y una abrumadora mayoría del 80% lo inspecciona manualmente en busca de errores. De hecho, solo un 4% de los encuestados se atreve a publicar contenido puro de IA sin supervisión humana. El corazón del problema está en una desconexión oculta que la gran mayoría de usuarios de Google no puede notar. Los creadores saben que la IA puede fallar y actúan con cautela, pero el usuario promedio del buscador no. Cuando Google presenta una respuesta generada por inteligencia artificial, limpia y con apariencia de autoridad, la persona que hizo la consulta la toma por cierta. Así, la responsabilidad de comprobar la información pasa del proveedor, que conoce bien las limitaciones de su tecnología, al lector, que no tiene por qué estar al tanto de cómo funciona la IA. Aunque el 65% de los profesionales reconoce que el contenido humano suele ser superior, la presentación pulcra de la IA borra esa diferencia a ojos del público. El pacto de confianza se rompe implícitamente, ya que se entrega un dato potencialmente erróneo como si fuera infalible, y en consecuencia se amplía el riesgo de desinformación. Mientras tanto, la responsabilidad se diluye. Desinformación y brecha de confianza.
Ahora llevemos esta situación al terreno de la iglesia. Cada vez que hacemos una búsqueda en Google para resolver dudas sobre la fe, la doctrina o la Biblia, dependemos de lo que el algoritmo decida mostrarnos. Por eso, los ministerios y creadores de contenido cristiano no podemos bajar la guardia. Allí, en esa primera pantalla de resultados, se juega la fidelidad de nuestro mensaje. Para los creadores de contenido cristiano, el golpe va más allá de lo económico. Nuestro retorno de inversión primordial es el espiritual, lo cual se traduce en alcanzar vidas con un mensaje sólido, que parte de una sólida doctrina bíblica. Durante años, la búsqueda orgánica fue el puente entre la duda de un creyente que navega en la web y un artículo confiable de un ministerio como Coalición por el Evangelio, Ligonier Ministries, Gracia a Vosotros y muchos más. Pero con el modo IA de Google, ese puente entre el creyente y la respuesta bíblica se agrieta. Ahora la respuesta se queda en la propia página y el clic, que antes permitía un proceso de relación entre el ministerio y el creyente, es inexistente. La cuestión aquí es ética antes que técnica. Esto es lo que en el mundo corporativo se llama brand safety, seguridad de marca. Para un ministerio, la marca representa testimonio público, escrutinio dedicado, piedad práctica, conocimiento y tiempo con el texto bíblico, experiencia académica y o pastoral, etc. Pero las alucinaciones de la IA no solo pueden llegar a desinformar, también mezclan fuentes y, al hacerlo, pueden terminar ofreciendo un híbrido entre información basada en la sana doctrina con afirmaciones de doctrinas erradas sostenidas por sectas. Si un lector toma estas respuestas generadas como una autoridad incuestionable, es muy grande el potencial que tiene para ser dañino y hasta mortal para el alma. El lector, cristiano o no, confiado en la pulcritud visual de la respuesta, puede absorber un sincretismo que ninguna visión fiel y ortodoxa de la fe cristiana avalaría. Así, el algoritmo se convierte en un predicador sin rendición de cuentas, como sí lo pueden y deben hacer ministerios que operan bajo un nombre o marca específicos. Web sintética versus web artesanal. Si llevas años navegando por Internet, quizá recuerdes aquellas páginas modestas que nacían en el cuarto de un creyente o en la pequeña oficina de una iglesia. HTML, hecho a mano, actualizaciones semanales y la calidez de un foro donde la oración se cultivaba en comunidad. Era la web artesanal, un tejido de estudios bíblicos, devocionales y sermones que respiraban el esmero y la cercanía de quienes los creaban. Hoy, en cambio, una búsqueda en Google o incluso en un chat de IA suele devolver respuestas sintéticas. Párrafos pulidos por IA, veloces y funcionales, pero con un sabor plástico que deja fuera la voz humana. El creyente recibe la información, sí, pero pierde el roce pastoral que añadía profundidad y compañía. Por eso, es necesario que los creyentes puedan distinguir cuando el resultado de su búsqueda en Google es un resumen impersonal hecho por un modelo de inteligencia artificial o cuando es un recurso hecho por un hermano en Cristo. El cristiano que ha escrito tiene al Espíritu Santo, ha estudiado el tema durante horas y ha vivido experiencias personales relacionadas durante su caminar como creyente. Adicionalmente, ha meditado el asunto en oración y se ha expuesto al doble filo de la palabra para escribirlo. Luego, probablemente su texto ha pasado por un proceso de edición, publicación y presentación al público como una pieza artesanal, hecha no solo por un humano, sino por un hermano de carne y hueso que puede conectar con nosotros de una manera en la que un LLM nunca podrá hacerlo. El desarrollador de software y conferencista Jon Alsop escribió: La web se está dividiendo en dos futuros distintos, uno impulsado por incansables agentes de IA, el otro moldeado por la mano del hombre. ¿Escogeremos uno de estos? Si no, ¿cómo aprenderemos a convivir con la información que ambos caminos nos brindan? ¿Qué tan fundamentados estamos en la palabra para discernir las respuestas de la IA?
Gracias por escuchar este episodio. Si quieres conocer más sobre este programa o leer el texto completo, puedes ingresar a www.byteproject.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido como este. Go.